el nivel de MRD detectado entre aquellos que salieron positivos y el nivel de MRD detectada por citometría de flujo y la secuenciación de alta productividad. Y son muy concordantes, es decir, que 95% de las veces te van a dar más o menos el mismo número. Es este grupo de acá, quienes salen positivos de acuerdo con citometría de flujo y también con secuenciación de siguiente generación. Ahora, como mencionábamos, solamente se puede llegar a un nivel hasta como de 10 a la menos 4 con la citometría de flujo. Entonces, hay otro grupo de pacientes que salen positivos de acuerdo a la secuenciación de siguiente generación, pero negativos por citometría de flujo. Algunos de estos, de hecho, tienen niveles que debieron haber sido detectados por la citometría de flujo, pero la mayoría de ellos están por debajo del nivel de detección de la citometría de flujo. Y luego, pues, tenemos este grupo que no tiene secuencia para nada detectada. Entonces, lo que esta diapositiva analiza es, bueno, aquí realizamos un estudio piloto. Estos datos fueron presentados en la última reunión de ASH por Lanny Kirsch y por Brent Wood, de manera que el estudio piloto como de 300 pacientes mostró que 20% de ellos no tenía absolutamente ninguna MRD detectable. La secuenciación se realizó por secuenciación de siguiente generación y esto es a lo que se le llama pacientes negativos por secuenciación de alta productividad que tuvieron una sobrevida de 29% y una sobrevida libre de enfermedad a 5 años de 98.5% y una sobrevida global de 100%. Esto sugiere que se requieren más datos para confirmarlo, pero sugiere que se podría utilizar la secuenciación de alta productividad para identificar a los pacientes que al finalizar el primer mes de tratamiento tiene uno la certidumbre de que se van a curar, suponiendo que se les dé la terapia. Esto nos abre la puerta a preguntas sobre cómo reducir la terapia en estos pacientes. Todavía no estamos listos para hacer esto en tiempo real, pero estamos muy interesados y planeamos seguirlo utilizando en nuestra siguiente generación de estudios. Y ahora quiero mostrarles varias presentaciones de la última reunión de ASH, ambas de ellas del grupo oncológico pediátrico, que se centran en algunos aspectos de la enfermedad mínima residual. El primero analiza la interrelación entre MRD y genética. Hay un artículo presentado por Mignon Low en la última reunión de la ASH, en donde el resultado de los pacientes con base en el genotipo en el momento del diagnóstico y la respuesta a la terapia se integran. Así que esto vemos que hay 8,000 pacientes pediátricos ingresados en dos estudios del grupo oncológico pediátrico de ALL entre 2004 y 2010. Y bueno, vemos aquí simplemente cómo les fue, con base en la presencia o ausencia de translocaciones centinelas o anomalías génicas. Y aquí vemos para personas con trisomías triples, o sea, trisomía de los cromosomas 4, 10 y 17. Entre todos estos pacientes, normalmente hubo un 20% de todos los pacientes con un 94% de sobrevida libre de eventos y a 5 años y 98% de sobrevida global a 5 años. Hubo diferencias entre los pacientes de riesgo estándar que les fue mejor y los de alto riesgo. 99% de los pacientes de riesgo estándar con estas características genéticas estaban vivos a los 5 años, en forma parecida a aquellos pacientes con ETV6 RONX1, 93% con sobrevida libre libre de progresión, y luego empezamos a analizar a las características más adversas. Aquí vemos, por ejemplo, la translocación 191 tuvo un desenlace bastante malo. Vemos una sobrevida global de 83%, 83% y 89% de sobrevida global. Las translocaciones MLLR, aquí ven las cifras. En IAMP, o sea, la amplificación intracromosómica del cromosoma 21, ven aquí otra vez las cifras para Filadelfia, 62 y 65%, y el peor grupo son los pacientes con hipodiploidía, 59 de sobrevida libre de progresión y 46 de la global.
Así es que aquí vemos las características citogenéticas que predicen de manera muy especial el resultado. Sin embargo, hay diferencias entre estos grupos con base en su respuesta a la MRD. Aquí estamos viendo simplemente la respuesta global. Aquí observamos pacientes que son respondedores rápidos y que les fue mejor que a los lentos, tanto en sobrevida libre de eventos como en la sobrevida global. Y aquí vemos pacientes con hipodiploidía, pacientes hipodiploides que se volvieron, o sea que a nivel general tuvieron sobrevida libre de eventos de 5 años de 47% versus de 84% para los otros, pero entre los de hipodiploidía estaban los que eran MRD negativos con una sobrevida a 5 años libre de enfermedad de 55%, pero los hipodiploidías más, la positividad de MRD es muy mala, ¿no? La sobrevida a 5 años libre de eventos, o sea que sigue siendo predictor del resultado. Estos son pacientes con buen riesgo. Aquí se analizan a pacientes del lado izquierdo con ETB6 RON-X1 del lado derecho con la trisomía triple, y aquí se combina la genética y la respuesta de MRD. Entonces, la curva superior muestra pacientes con rasgos genéticos apropiados y MRD negativos. La curva roja es de los pacientes con características genéticas favorables pero MRD positivos. La curva verde carece de las características genéticas apropiadas pero son MRD negativos. Y el peor grupo es el que carece de la característica positiva, pero que son MRD positivos. Vemos el mismo patrón para los pacientes con trisomía triple. Y aquí vemos que estamos observando a pacientes con LMMA en rearreglos o amplificación del cromosoma 21. Entonces, los pacientes que carecieron, o sea, que salieron LLMA negativos, tuvieron un buen resultado, y los pacientes que son positivos a LMA y negativos a MRD tuvieron mal desenlace. O sea que hay una interrelación entre los rasgos genéticos y las características citogenéticas. Y esto analiza ahora la fusión BCR-ABL1 y con diploidía, y es parecido el patrón. Lo que quiero mostrarles con todo lo anterior es que la genética predice el resultado y también la enfermedad mínima residual, y hay una interrelación entre ellas. En la última diapositiva quiero mostrarles ahora cómo es que la MRD se suma a la definición estándar de la falla a inducción. Antes les mencioné que definíamos falla a inducción con base en la morfología, es decir, los pacientes en remisión al finalizar el primer mes son aquellos que tienen menos de 5% de blastos por microscopía estándar. Utilizamos la MRD para modular la intensidad de la terapia, pero ¿qué es lo que hacemos con pacientes, ya sea que haya discordancia entre lo que dice la MRD y lo que dice la morfología? Entonces, en realidad, la meta de todo este análisis fue determinar la magnitud hasta la cual la evaluación morfológica de la inducción por remisión contribuye a la evaluación global. Entonces, estos son pacientes. Ahora estamos analizando pacientes con LLA con estirpes B, aquí vemos de alto riesgo, de bajo riesgo y con células T, y vemos que hay un gran número de pacientes, y aquí estamos comparando M1 de menos de 5% de blastos por morfología, que es remisión, y aquellos que no están en remisión, ya sea con M2 5 a 25% de blastos o M3 25% de blastos, comparándolo con los valores de MRD. Entonces, aquí están los resultados. 7.800 pacientes lineales, y para LLAB vemos aquí la morfología de este lado, luego de este lado, M1, M2, M3 y los valores de citometría de flujo acá. LLA para células T, lo mismo. Citometría de flujo, vemos aquí los valores, M1, M2, M3 acá, 1.500 pacientes acá, y acá 8.000 pacientes. O sea, en total, bueno, 10.000 pacientes más o menos. En la gran mayoría de los casos,